Este es un mensaje que quería dar hace mucho tiempo, pero siempre lo postergo. Pero Dios me habló cuando sucedió algo, cuando recogí al niño en el colegio. La profesora pues me puso quejas y me hizo pasar al salón. El niño salió a las 12, ya eran como las 12:30, pero no salía hasta que no hiciera lo que tenía que hacer. Y viene y la profesora le dice un número y no lo escribe. Me dice otro número y escribe otro número diferente. Y me dijo, así se le ha pasado hoy. Ahora, si no supiera, uno dice, es que el niño no sabe, pero son números que se saben de hace 2 años, ¿sí? que obviamente están comenzando el año y están otra vez repasando. Entonces, lo regañé fuerte. Y ahí donde Dios me habla y me dice, mira que todo papá que quiere lo mejor para su hijo, lo va a regañar y lo va a regañar fuerte. ¿Amén? ¿Sí? Cuando los papás son alcahuetas, ¿qué dice la Biblia? Que el padre alcahueta tendrá unos hijos que serán la vergüenza de sus padres. Literalmente lo dice. Porque ese hijo va a crecer haciendo lo que se le venga en gana. Ese hijo va a crecer queriéndoles pasar por encima a cualquiera y le va a parecer bien porque no hubo un padre o una madre que lo corrigiera. Entonces el Señor me dice, ¿por qué no has querido dar ese mensaje? Yo le dije, Señor, porque lo siento fuerte, lo siento como demasiado fuerte. Y no sé si la gente esté lista para recibir ese mensaje. Y me dice, ¿y acaso el mensaje nació de tu corazón o nació del mío? El que quiere dar el mensaje soy yo. El que quiero dar ese mensaje es sencillamente el Señor y no yo. Entonces ahí entendí que yo debía darlo. Y ver que después, en la tarde no estuve, y llego yo y mi hijo me recibe me ha abrazado más que nunca. Él es muy cariñoso conmigo, pero me ha abrazado bastantes veces. Entonces uno sabe que cuando el niño sabe que hizo mal, hay un arrepentimiento, entonces lo va a buscar a uno y no lo va a rechazar. ¿Aló? Entonces el Señor me decía, mira, igual, cuando la gente sepa que yo los confronto, porque quiero que crezcan espiritualmente y que estén conmigo en la eternidad, van a venir más fácil a mí, van a buscarme más. Y muchas veces impides, suavizando las cosas, impides que haya un acercamiento entre ellos y yo. Y decidí lanzarlo. Vámonos al Salmo 15, capítulo 1 al 5. Este salmo fue escrito por David, el que mató a Goliat, el que terminó siendo el rey de Israel, el que terminó siendo aquella persona que Dios decía que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque Dios decía que tenía el corazón conforme al corazón de Dios porque hacía todo lo que Dios le mandaba hacer. Entonces uno lee el Salmo 15 y uno ve lo que había en el corazón de David. Diga conmigo, en el corazón de David. Y dice así, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? Está preguntándose. ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Diga conmigo, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia? Él mismo se responde. Los que llevan una vida intachable y hacen lo que? Lo correcto. Diga conmigo, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. ¿Por qué las personas que vienen a la iglesia de un momento a otro dejan de venir a la iglesia? Porque dejan de hacer lo correcto y el diablo, que dice la Biblia que es el acusador, te acusa, te señala y tú te sientes incómodo,
¿sí? Porque el diablo no está interesado en que tú tengas vida eterna, el diablo no está interesado en que tú seas bendecido, el diablo no está interesado en que tú te acerques a Dios, amén. Entonces te va a señalar. Entonces David dice, los que llevan una vida intachable, los que hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero. Diga conmigo, bastante requisito. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados. Diga conmigo, pecadores somos todos. Problemas son los descarados. Aló. Y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Diga conmigo, y honran a quienes siguen fielmente al Señor. O sea, una persona que se acerca al santuario, que se acerca a la presencia, va a sentirse dichoso porque otro se acerca al Señor. Se va a poner de ejemplo a otro porque se acerca al Señor. Eso es honrarlo. Le va a dar lugares de privilegio. Entonces, una persona cuando empieza a rechazar a aquel hermano que está siendo bendecido, es porque ha perdido esa relación. Diga conmigo, esa relación. Cuando hay esa relación, en ese momento David tenía relación y ponía un estándar bastante alto. Dice, y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses, decía David, y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Amén y amén. Entonces, cuando David estaba firme, cuando David tenía esa cercanía con Dios, viene y se hace una pregunta: ¿quién puede estar cerca de tu presencia? Y él mismo se responde de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a lo que él estaba haciendo en ese momento. Diga conmigo, de acuerdo a él. No es que Dios le haya contestado, no, es que él se hizo la pregunta y él mismo se contestó. Entonces David en ese momento, vamos a volverlo a leer, era una persona que hacía cada cosa que aquí dice. ¿Quién puede adorarte en tu santuario? Sigue, por favor, rápido. ¿Quién puede entrar a tu presencia en el monte santo? Sigue. Ahora, David llevaba una vida intachable. Diga conmigo, llevaba una vida intachable. Hacía lo correcto. Decía la verdad con un corazón sincero. No se prestaba al chisme, ni le hacía daño a su vecino, ni hablaba mal de sus amigos. Despreciaba a los pecadores descarados y honraba a quienes seguían fielmente al Señor y mantenía su palabra aunque salía perjudicado. Prestaba dinero sin intereses, no aceptaba soborno para mentir acerca de un inocente. ¿Correcto? Ese era David. Diga conmigo, estaba cercano a Dios. Entonces, ojo lo que les vengo a decir. No quiere decir que cuando usted llega a la iglesia usted tiene que hacer todo eso. No, es que eso lo hacía David porque estaba cerca de Dios. Amén. Uno llega a la iglesia para ir acercándose. Uno no llega a la iglesia siendo perfecto. Uno llega a la iglesia para ir acercándose a la perfección. Amén. Y dice la Biblia que la perfección la alcanzamos cuando estemos con Él allá en el cielo. Amén. Mientras tanto estamos en un crecimiento. Pero mira quién era David teniendo una relación con Dios en ese momento. Él escribe lo que él estaba haciendo en el momento. Pero ¿qué lo hizo cambiar? ¿Qué lo hizo retroceder? ¿Qué lo hizo estar pensando en otros asuntos y no en el Señor? Aquí donde viene la pregunta que a todos nos interesa. Pasó el tiempo y este hombre que era intachable, pasó el tiempo y este hombre que no le hacía mal a los amigos, a la gente que estaba ahí con él, pasó el tiempo y este hombre que era un modelo, diga conmigo, de persona, empezó a hacer cosas que no se debían. Empezó un día a no querer ir
a la batalla siendo el rey, y el rey era el primero que debía ir a la batalla. En la antigüedad los reyes iban a la guerra. ¿Quiénes eran los que hacían las estrategias militares? El rey. Tal vez el rey no era el que se cogía espada como sí lo hizo David cuando comenzó, que era el que enfrentaba al gigante y mató gigantes, que enfrentaba al ejército enemigo él mismo. Pero pasó el tiempo y empieza a vivir bajo la bendición de Dios. Diga conmigo, bajo la bendición de Dios. Y empezó como a subírsele el ego. Porque lo primero que hace es dejar de ir a donde él tenía que ir, al campo de batalla. Diga conmigo, dejó de ir a pelear. Dejó de ir a pelear, aló. Escúchame, cuando nosotros estamos caminando con el Señor y ya sentimos que las cosas están como mejorando, ya de pronto viniste porque tenías una mala relación con la pareja y esa relación empieza a mejorar, o tenías un problema económico y la economía ha mejorado, o tenías un problema tal vez con tus hijos y salieron los hijos del vicio y están caminando bien, o por ejemplo no tenías trabajo y empezaste a tener trabajo. Cuando empiezas eso se te olvida que hay que guerrear. Diga conmigo que hay que guerrear, que siempre hay que estar peleando. Siempre el enemigo está acechando. Entonces él dejó de ir a la guerra. Digo conmigo, dejo de ir a la guerra. Dejo de entender que siempre hay un enemigo que me quiere derrotar. Hay un enemigo que me quiere hacer caer. Hay un enemigo que sabe que tengo hoy la bendición, pero si caigo me la puede quitar. Amén. Entonces David ya empezó a sentir que el reino creció. Ya empezó a sentir que eran invencibles y mandó al ejército solo a pelear. Y cuando estaban en la guerra y él en su palacio, en un tiempo donde los únicos hombres que habían en la ciudad eran, por regla, los niños, los ancianos y obviamente los guardias personales del palacio, el resto estaba en la guerra. Entonces él se asoma por la ventana del palacio y alcanza a ver algún patio de alguna casa cercana. Y había una doncella, una mujer muy bonita que se estaba bañando. Estaba duchándose, porque ¿cómo se baña la gente? Pues desnudo. ¿Correcto? Y pudo apreciar la belleza de la mujer. Y por no estar en la guerra, diga conmigo, por no estar luchando, por no estar ahí luchando donde estaban todos, le entraron esos pensamientos y manipuló toda la situación, manipuló su poder, porque como tenía poder, podía decirle, vayan y tráiganme esa muchacha, y fueron y le trajeron la muchacha, pero la muchacha era casada. Entonces cuando hay poder, cuando empiezo a recibir cierta bendición de Dios y tengo poder en el trabajo, poder porque ya tengo un poquito más de dinero, poder porque ya tengo lo que esperaba, ya el médico me dijo que estaba sano, ya solucioné ese inconveniente. Como me empiezo a sentir que puedo manipular la situación, entonces manipuló la situación y trajo a la muchacha a su casa. Escúchame. Cuando nosotros dejamos de tener esa relación, dejamos de ir a la guerra, y cuando dejamos de ir a la guerra, empezamos a manipular la situación. Diga conmigo, la situación. Aparentemente sigo siendo el rey. Dice la Biblia que cuando, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, que cuando aceptamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, Él nos lava con su sangre y nos hace rey y sacerdote para Dios su Padre. Diga conmigo, Dios es mi Padre, se convierte en mi Padre, y esa sangre preciosa me hace rey y me hace sacerdote. Diga conmigo, rey. Los reyes tienen que ir a la guerra. Los reyes tienen que tener el control de que su familia, escúchame lo que estoy diciendo, su familia está protegida. ¿Aló? Entonces, cuando ya hay cierta capacidad de manipularlas, es que yo ya sé cómo, más o menos cómo llega la bendición. Es que ya sé cómo puedo prosperar, o yo ya sé cómo puedo manejar a mi marido o a mi señora, o ya sé cómo puedo manejar a los hijos. Y dicen los hijos, yo ya sé cómo manejar a mis padres.
Entonces empieza a manipular la situación y trae a la muchacha a la casa y pasa lo que puede pasar en cualquiera de estos días. ¿Por qué? Porque estamos donde no debemos estar. Cuando la iglesia está donde no debe estar, pasan cosas que no deberían pasar. Amén. Amén. Entonces, pasó lo que tenía que pasar. La muchacha le dice que quedó embarazada, pero su marido no estaba. Su marido estaba en la guerra. Su marido era uno de los soldados del rey David. Entonces, el Señor me empieza a mostrar que cuando nosotros nos vamos enfriando, cuando nosotros nos vamos apartando del Señor, empezamos primero a manipular las situaciones. Diga conmigo, a manipular las situaciones. Ya sabemos que lo importante es que me vean que sigo siendo el que soy. ¿Aló? Pero la gente se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tú manipulas la situación, hay gente que sabe que tú manipulas la situación. ¿Aló? ¿Amén? ¿Aló? Entonces, manipularon la situación. Y la muchacha queda embarazada y ahí empieza una sartada de mentira. Escúchame, cuando nos alejamos de Dios, empezamos a mentir, empezamos a hablar siempre mentira para poder justificar que estamos lejos de Dios. Amén. No nos gusta reconocer. Sabemos que nos pueden llamar la atención. Sabemos que nos pueden encarar. Sabemos que alguien nos va a decir lo que no queremos escuchar. Amén. Entonces David viene y dice, bajo esa manipulación, bueno, si está embarazada y el marido no está, pues mandemos a traer al marido. Y dice que mandó a traer al marido de la guerra y el soldado vino a hablar con David. Y el soldado era mejor dicho, era una persona que cumplía todo lo que un hombre correcto debía cumplir. Y llega y habla con el rey y David le dice, mira, lo que te he llamado porque quiero felicitarte. Me han dicho que te has destacado. Me has dicho y por eso quise darte unos días de descanso. Oye, corre a tu casa, ve allá y acuéstate con tu mujer, disfruta un rato y después vuelves a la guerra. Y después de manipularlo, dice que al día siguiente se entera de que el soldado durmió en palacio y no se fue a su casa porque él decía, se supone que todos estamos en la guerra. Mis compañeros en este momento están enfrentando al enemigo. Se están matando los unos a los otros. Yo no puedo ser tan deshonesto de que mientras ellos están en la guerra, yo me voy a disfrutar en mi casa. Mejor me quedo aquí esperando que me dé la orden el rey de volver a la guerra. Entonces nos encontramos que cuando nos empezamos a enfriar, y cuando nos enfriamos, cuando dejamos de tener una relación personal, diga conmigo, personal y constante. Mira cómo era David en el Salmo 15. El Salmo 15, vemos a una persona que uno dice, wow, yo quiero ser como él. Pero era producto de esa relación con Dios, de que seguía a Dios sin importar nada. Pero cuando ya subió, cuando ya recibió, cuando su ego se subió, cuando ya la bendición llegó, empezó a olvidarse de ese Dios que lo tenía donde lo tenía. Amén. ¿Aló? Entonces cuando uno deja de tener esa relación con Dios, empieza a enfriarse. Y cuando una persona empieza a enfriarse, empieza a dañar a la gente que sí está caminando con el Señor. Empieza a dañarla. Y empieza David, imagínate, a querer cambiarle la opinión a este soldado, a este buen soldado, para que hiciera lo que moralmente no era correcto. Diga conmigo, moralmente. Porque todos estaban en la guerra. A él lo necesitaban allá. David también debería estar allá, pero David estaba más interesado en tratar de tapar el pecado. Y el pecado empieza cuando empieza el enfriamiento. Amén. Entonces David viene en vista que el soldadito no quiso irse. Entonces esperó la noche y empezó a tomarse unos tragos con él. Diga conmigo, empezó a tomarse unos tragos porque él decía, si lo emborracho, este hombre va como un tiro para la casa de la mujer.
Así, él cree que el hijo de él. Diga conmigo, el rey, el hombre de Dios, ahora se estaba emborrachando. Amén. Y queriendo emborrachar a otros. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Entonces, se tomó unos tragos. Urías Eteo se llamaba el soldado. ¿Sí? Y David lo despide y le dice, ahora sí, vaya con toda. Y se quedó acostado en la puerta del palacio. Cuando David vio que le llega la noticia, vienen a avisarle, no se fue para la casa, se quedó aquí. Mira, había gente que ya sabía la intención del rey, ¿aló? Porque cuando estamos enfriándonos, empezamos a maquinar cosas que son incorrectas y empezamos a buscar cómplices, ¿aló? Gente que nos ama, gente que nos sirve, gente que está con nosotros, ¿aló? Y empezamos a dañarla. Amén. Entonces David viene y utiliza a esa gente. Y la gente dice, no, nada, no se fue rey, falló, ¿qué hacemos? Y David dijo, tengo otro plan. Hizo una carta. David sabía que el soldado era tan correcto que no iba a leer la carta. La carta decía lo siguiente. La fecha estaba dirigido al general del ejército, Joab. Querido Joab, bueno, la presente quiero manifestarte que el portador de la carta debe ir al campo de batalla en primera fila. Que sea uno de los primeros que maten. Procura que parezca accidente. Firma el rey. Ahora iba a dañar a Joab con sus pensamientos. ¿Aló? Porque cuando alguien quiere encubrir un pecado, tiene que mentir. Diga conmigo, empieza la mentira. Y la mentira empieza a dañar los que están a su alrededor. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Entonces, el cristiano ejemplar, Urías Eteo. No era David, era Urías Eteo. Lo iban a matar. Yo te pregunto, ¿cuántas personas en la iglesia no matamos a otras? Porque nos hemos enfriado y sencillamente empezamos a manipular las situaciones para que la gente haga lo indebido. Amén. ¿Aló? Pero una borrachera no pasa nada. Y en estos días, vamos, ¿quién te va a ver con la máscara de marimonda? Si no se dieron cuenta que era Shakira, menos te van a dar cuenta que eres tú. ¿Aló? Entonces, imagínate el soldado, un buen hombre, llevando su sentencia de muerte en las manos. ¿Cuántas personas no han matado gente y líderes de la iglesia? Porque sencillamente se enfrían. Y cuando alguien se enfría, no le importa llevarse por delante a nadie. ¿Aló? Amén. O sea que Dios hoy está confrontándonos fuertemente porque no solamente te está diciendo, mira, deseo que tú te salves, sino que nos está diciendo, ojo, no solamente que te salves, sino que no te lleves a la gente para el infierno por tu mal testimonio. Amén. Porque la gente empieza a verte. La gente dice, yo soy el vecino. Yo escucho, yo veo. ¿Aló? Entonces viene David y mandó la carta, Joab la lee, pues él era general, tenía que estar sujeto al rey. Y la carta decía, en pocas palabras, mátame a este hombre, pero que parezca accidente, así que mándalo a la guerra. Que no lo matemos nosotros, sino lo maten los enemigos. Todo lo que una persona puede hacer cuando está mal delante de Dios. Así hubiera estado, él fue una persona ejemplar, David caminó con el Señor. Escúchame, ahora imagínate los que no caminan con el Señor. Caminó con el Señor, pero el hecho de caminar no significa que caminaba. ¿Aló? ¿Cuánta gente buscó al Señor y ya no lo busca? ¿Cuánta gente fue fiel a Dios y ya no está? Pero en su caminar, cuando se fue enfriando, cuando se fue alejando,
no se quiso ir solo. Fue dañando a la gente. Entonces David viene y con su ya tiene un pecado, ya concibió un pecado, ya creó un pecado. Porque un pecado te va a llevar a otro. ¿Cuál fue el pecado primero? Un adulterio. Pero eso te llevó a la mentira, eso te llevó a matar. Escúchame, cuando una persona empieza a pecar, eso es como cuando tú paras la ficha de dominó. Se va la primera y la otra cae. ¿Por qué? Porque un pecado te lleva al otro. Amén. Hoy por hoy, el pecado de la borrachera fácilmente se une con el de la droga. Los compañeros te van a decir, es mejor tomarnos 2 canastas, pero si te metes este toquecito, van a saber más sabroso. Entonces empiezas a caer, diga conmigo, a caer en la mentira del diablo. Viene David, concibe este pecado y se ejecuta a cabalidad. Pierden la guerra, porque escúchame, cuando una persona peca, tiene consecuencias. ¿Amén o no amén? La guerra la perdieron. No solamente mataron a Urías, mataron a una cantidad de soldados de Israel. Tenían tiempo que no perdían. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Pero cuando alguien empieza a alejarse de Dios, empieza Dios a alejarse de ellos. ¿Aló? O sea que Dios da 2 pasos. No, Dios sigue en el sitio. Pero tú eres el que estás apartándote. Amén. ¿Cuánta gente se llevó por delante? ¿Cuánta gente que David había llevado, escúchame, a la congregación? Porque dice la Biblia que David animaba a la gente para ir a la congregación. David danzaba, David adoraba. David era el que escribía la mayor cantidad de canciones para la iglesia de esa época. Él no las cantaba, las cantaban otros, pero él las hacía. Pero, ¿qué pasó cuando se enfrió? ¿Qué pasó con la relación? Dile que está a tu lado, cuidado con el enfriamiento. Viene la noticia de que mataron a Urías, pero mataron a una cantidad de gente, perdieron la guerra. Entonces Joás, que era el general, dice, ahora ¿cómo le digo al rey que perdimos la guerra? Ah, ya está. Llamó a un mensajero, le dijo, mira, ve a donde el rey y dile lo siguiente. Dile, perdimos la guerra, porque hay que decirle, como él es el rey, tiene que saber que perdimos la guerra. Pero, dígale enseguida, pero hay una noticia buenísima. Y el rey te va a preguntar, ¿cuál? Y tú le vas a responder, mataron a Urías Eteo. E efectivamente así fue. Fue el mensajero, llegó, el rey se puso bravo. ¿Cómo que perdimos la guerra? Pero hay una noticia buena. ¿Cuál? Mataron a Urías. Se tuvo que quedar callado. Porque una persona cuando empieza a hacer las cosas indebidas, te tiene que quedar callado ante las situaciones que empiezan a pasar alrededor. Amén. Pierdes autoridad. Diga conmigo, pierdo autoridad. Y si tú pierdes autoridad ante la gente, imagínate ante los demonios. La Biblia nos dice que nosotros tenemos la autoridad para reprender demonios, para echarlos fuera en el nombre de Jesús. ¿Aló? Si no tenemos autoridad ante la gente, menos la vamos a tener ante los demonios. Porque ellos sí saben quiénes somos nosotros. Amén. Ellos sí saben perfectamente quién eres tú. Cuando te llega el pecado del odio, porque alguien te dañó, y empiezas a tener odio en tu corazón, empiezas a dañar a los demás, empiezas a dañar a la gente que tiene a tu alrededor, empiezas a dañar a la gente que amas. Por eso el odio es algo que tienes que sacar de tu corazón. Tal vez cuando viniste a la iglesia no tenías ese odio, pero pasaron cosas. Y hoy tienes odio en tu corazón que hace que dañes más que lo que puedes hacer. Quieres que todo el mundo te ame, pero tú vives dañando a la gente porque tienes odio del pasado, de tus padres, de tu relación anterior, de tu madre, qué sé yo. Hoy el Señor nos está hablando fuerte porque quiere que, así como le hablé a mi hijo y después viene
y nos abraza, porque papá quiere el abrazo tuyo. Que te des cuenta que estás por mal camino, porque ya llegó a ser asesino David. Escúchame, primero fue una miradita. Después manipuló para que la trajeran. Gente que estaba involucrada con lo que dijo el rey. La trajeron, queda embarazada. Después vamos a armar otra mentira. Después de armar la mentira, entonces vamos a traer al soldado. El soldado no cae, o sea, no se va y se acuesta con la esposa. Y viene y vamos a matarlo. ¿Cuál era el plan de David entonces? Decía, me caso con ella. Dice la Biblia que mataron a Uría, le trajeron la noticia, la mujer lloró, le pasó rápidamente porque no podían esperar, porque si no el niño nacía 3 mesinos, y no es creíble. Entonces rápidamente la mujer se quitó los lutos y se fue para palacio, y David la escondió en palacio. Se casó con ella. Ah, no, ya arreglé el chico, me casé. Pero ¿qué ocurrió primero? Pecado. Diga conmigo, pecado. Entonces escondo delante de los padres el pecado. No, nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Pero Dios sí lo sabe. Y el diablo también. Y empieza a David a irle mal. Diga conmigo, a irle mal. Ya perdía las batallas, pero no reconocía su error. Porque cuando nosotros estamos mal, no reconocemos el error, ni porque nos confrontan. Pero David iba a hacer algo que tal vez tú y yo no hemos hecho. Resulta que al pasar los meses, ya se sabía que, se casó con el más ingenuo, se casó con la esposa del difunto, quedó embarazada, mira, debe tener como 3 meses, ya tenía 6. Los más ingenuos. Pero Dios llama al profeta de la corte, al pastor de David, y le dice, ve al palacio y confróntame a David. Y fue el profeta a confrontar a David y le dice, ¿cómo está, rey? Primero lo saluda, me imagino el protocolo y tal, porque era el rey y todo. Lo bendijo grandemente, pero le dijo, oye, tengo algo que contarte, he venido, como los reyes también eran los jueces de esa época, no estaba dividido el poder legislativo al judicial. Entonces, él era el que llevaba los casos. Y dijo, mira, es que hay un caso de injusticia, que necesitamos que tú hagas algo porque tú eres el rey. Cuéntamelo. Mira, una persona tenía una sola corderita y resulta que la amaba, la cuidaba, no pensaba matarla nunca, no. La amaba, era su amor, la cuidaba, era parte de su casa, de su familia. Y una vez vino una persona que tenía varias corderas, varios animales, y resulta que se enamoró de la cordera y dijo, y se la quitó, y se la llevó. Y dice que David, oye, pero qué degenerado es ese. Bueno, David, por eso es que he venido. A mí me parece que está mal. Oye, si el otro tiene bastante, ¿cómo le va a quitar al que ama a su corderita que solo tiene una? ¿Qué hacemos con esa persona? Entonces David dice, esa persona necesitamos matarla. Esa persona tenemos que obligarla a pagar 4 veces lo que hizo. Porque cuando nosotros estamos mal, somos fáciles para señalar al otro. ¿Aló? Somos facilistas al señalar al otro que está mal. Miramos el error del otro. Ahí se dijo, no, ese se merece la muerte. Mira, o hay que ponerlo a pagar 4 veces. Y el profeta le dice, esa persona eres tú. Que como rey puedes tener muchas mujeres o esposas tuyas y te vas a acostar con la que solo tenía una y la amaba. Y David reaccionó. Diga conmigo, reaccionó. Pocos son los que reaccionan, porque la gente va a evitar la confrontación. La gente va a evita a quien te confronte. Busca a quien te da al lado. Siempre buscas al que te da al lado, pero no al que te puede confrontar.
Porque el que te confronta, no, ese no me quiere. Ese es el que te ama. El que te confronta verdaderamente es el que te ama. Dios lo manda a confrontar porque lo amaba. Pero siempre estás buscando gente que te apoye en lo que estás haciendo. Y la vas a encontrar. En un mundo como este siempre vas a encontrar gente que te apoye. Siempre. Entonces David, llorando, se va a su habitación. Se arrepiente de corazón. Fue confrontado porque muchas veces necesitas de confrontación. Y resulta que escribe el Salmo 51. Vamos a ver el Salmo 51. Ya vimos el 15, que lo hizo cuando estaba en el fuego de Dios. Salmo 51 dice de la siguiente manera: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Diga conmigo, pecados en plural. Pecados. Porque el que hace una, hace la otra y el otro, y eso se vuelve un hilo. ¿Amén o no amén? Lávame de la culpa hasta que quede como. Hice algo que no debía hacer, le está diciendo a Dios. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Es decir, que el hombre verdaderamente entendió. Amén. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persigue. Diga conmigo, el pecado lo persigue a uno. Le da vueltas. Lo tortura. Tú te haces el loco, pero ahí te está torturando. Lo mal que has hecho está en tu mente, aló. Contra ti, solo contra ti, he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Diga conmigo, ante tus ojos. Porque si tú vas y preguntas, oye, ¿esto es malo? No. ¿Aló? En esta época ya lo malo ahora es bueno. La palabra del Señor lo dice. En los postreros días, o sea, le preguntaron, ¿cómo sabemos que cuándo es el tiempo de que tú vas a regresar? Bueno, le digo, esto es una señal. En los postreros días, lo malo le llamarán bueno. Y a lo bueno le llamarán malo. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Si tú te arrepientes, el juicio contra uno es, ¿cómo? Justo. Quedará demostrado. Sigue. Pues soy pecador de nacimiento. Alguien diga, soy pecador de nacimiento. No fue cuando miró a la muchacha y se acostó con ella. No fue cuando mató a Urias. Tú y yo nacimos siendo pecadores de nacimiento. ¿Por qué? Porque viene el pecado de generación en generación. Dice la Biblia que el pecado de los padres pasa a los hijos, de los abuelos pasan a los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Generalmente la gente dice, yo no quiero ser como mi papá, o yo no quiero ser como mi mamá en esto. Y termina siendo igualito o peor de lo que más odiabas. Amén. Amén. Porque hay pecado. Pues soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. Diga conmigo, hasta la mamá la concibió en pecado. ¿Qué simboliza eso? La mamá fue un cacho. Por eso él era el menor de 8 hermanos, pero los 7 hermanos mayores no lo querían. Siempre se habla del papá y no de la mamá. Entonces, una canita al aire del viejo Isaí, por fuera del matrimonio, tuvo a David y tuvo que llevárselo. Como consecuencia, el pobre hijo era rechazado. ¿Aló? Amén. Porque siempre el pecado trae consecuencias. Diga conmigo, trae consecuencias. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Mira lo que sigue diciendo. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. Diga conmigo, necesitas ser quebrantado. No sigas mirando mis pecados.
Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia. Diga conmigo, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Diga conmigo, si tú confiesas de corazón el pecado, Dios perdona tu pecado, pero la consecuencia no. ¿Amén o no amén? Tus errores tienen consecuencias. ¿Aló? ¿Aló? La consecuencia de David directa, ¿cuál fue? Nace el niño y muere el niño. No quiere decir que por regla todos los niños de los que nacen en noviembre. ¿Entendimos? Bueno, aunque este año sería en diciembre, ¿verdad? Porque ya es marzo. Mañana es marzo, ¿verdad? Pasado mañana. Entonces, escúchame, Dios perdona tu pecado si te arrepientes de corazón. Él te transforma. Pero el pecado, la consecuencia, la mentira, ¿aló? Échale un embuste a tu mujer. Dios te perdona el pecado y la mujer no se te olvida. Amén. ¿Aló? Humilla a alguien. Dios te perdona el pecado, pero la persona que es humillada no. ¿Aló? ¿Cuántos no estarán haciendo brujería en contra tuya porque tú un día lo humillaste? ¿No te has pensado cuánta gente por la humillación que tú diste te estará haciendo brujería? Que le vaya mal a este mal jefe o a ese mal profesor o a ese, qué sé yo, o a ese mal novio. Entonces, quiero titular el mensaje de la siguiente manera. Dios el verdadero arrepentimiento te transformará. Diga conmigo, el verdadero arrepentimiento me tiene que transformar. El Salmo 51 habla de la gracia, está mostrando la gracia de Dios, el perdón de los pecados de Dios. David no fue el mismo después de eso, Salmo 51. Ahora David, escúchame, era mucho mejor que lo que fue antes. Ahora David, ya Dios empezó a hablar después de esto, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien se arrepiente de corazón, se transforma. Pero hay gente que viene a la iglesia y no se transforma. Quiere decir que no se arrepiente, solo viene. Amén. Diga conmigo, el verdadero arrepentimiento me transforma. Se tiene que notar, habrá frutos. Diga conmigo, frutos de arrepentimiento, dice la Biblia. Dile a alguien, Dios me va a bendecir este año. Pero primero tengo que arrepentirme. Tengo que lidiar con las consecuencias de lo malo que hice. ¿Amén o no amén? ¿Aló? De las embarradas. ¿Cierto? Ay, Señor, pero mire que ahora estoy caminando con el Señor. Ay, Dios, pero ahora que te estoy diezmando, ¿y a cuántos tumbaste? ¿A cuántos estafaste? Ya quiere que te bendiga porque diezma. ¿Aló? ¿Aló? Dígale que está a tu lado, vas a ser transformado. Y si eres transformado, tus sueños pasarán a ser una realidad. ¿Cuántos quieren que los sueños pasen a ser una realidad? Entonces te tienes que ser transformado y para eso tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Amén. Bounds.